Yo creo que no vamos a elecciones por tres motivos principales. El primer motivo es porque todavía no ha pasado un año desde la última disolución de las Cortes, lo cual es imperativo legal. Hay que esperar al menos un año desde la última disolución de las Cortes para poder convocar elecciones generales. La segunda es que Pedro Sánchez es resiliente y resistente. El gobierno va a prorrogar los presupuestos generales del Estado del año pasado si no consigue llevar a cabo unos nuevos de 2024 con sus socios parlamentarios. Es decir, que mantiene una política de preservación del Ejecutivo. No veo a Pedro Sánchez ahora haciendo unas elecciones generales a no ser que le beneficien políticamente y le dé cierta certidumbre a la hora de adquirir la cuota política que necesita. Este es un año electoral muy complejo ya que tenemos muchas elecciones autonómicas terminando en 2025 con las elecciones catalanas, si no el gobierno de Cataluña decide adelantarlas. Esas elecciones son clave en la agenda política de Sánchez, ya que Cataluña es, con el PSC, pues una plaza vital de obtención de escaños para la estabilidad política a nivel nacional de Pedro Sánchez y su proyecto. En este sentido, Pedro Sánchez no creo que se vaya a arriesgar hasta 2025, sabiendo cuál es el resultado electoral que puede conseguir en Cataluña. Si él consigue una holgada mayoría o consigue un respaldo, o él interpreta que consigue un respaldo en Cataluña, posiblemente se aventura a hacer elecciones generales para no estar dependiendo de sus socios parlamentarios. Pero hasta 2025, o mejor dicho, hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, no termino de ver que le rentabilice políticamente a Pedro Sánchez esa estrategia de enfocarse hacia unas elecciones generales. Por otro lado, el tercer factor determinante es que Carles Puigdemont está siendo hegemón con Junts dentro del panorama político español, del tablero de ajedrez que se da entre básicamente el ejecutivo que hay actualmente y los socios parlamentarios que están impidiendo que precisamente el ejecutivo lleve a cabo las políticas vitales dentro del Congreso y del Senado. En este sentido, creo que es vital entender que Carles Puigdemont mantiene pues un marco de negociación basado mínimamente en tres elementos. Hay más elementos, pero vamos a enfocarnos en tres para no hacerlo muy complejo. El primero es el juego del gallina o de chicken game. Está yendo con todo Carles Puigdemont retando al ejecutivo a que lleve a cabo todo lo que hace y si no se caerá por el precipicio. El segundo punto es la recompensa variable, el tipo de política de recompensa variable que lleva a la hora de establecer un marco de negociación con resultados positivos para la otra parte. Carles Puigdemont maneja la negociación de una forma en la que genere ansiedad a su contrincante político. Esa generación de ansiedad está muy estudiada en psicología política y en las negociaciones, cuando no se establecen marcos de seguridad para nuestro adversario, se produce por parte de nuestro adversario un desgaste psicoemocional que puede finalmente derivar en errores de cálculo y errores de conducta que puedan beneficiarnos como actores políticos. Es decir, que por un lado está el juego del gallina, es decir, vamos para adelante con todo y el primero que se caiga por el precipicio muere. Es decir, que Puigdemont se puede quedar sin venir a España o sin su amnistía si le sale mal la jugada, pero también Pedro Sánchez se puede quedar sin ser presidente del gobierno si le sale mal su jugada. Por otro lado, el segundo elemento, como he dicho, es la recompensa variable, es decir, que Puigdemont y Junts están jugando a generar ansiedad en el Ejecutivo para desgastarles psicoemocionalmente y que sean más vulnerables en términos de negociación y así pues poder competir con mayor fuerza dentro del marco negociador. Y el tercer elemento que veo claro es la posición Maximax frente a una posición Maximin en términos de negociación de los dos actores que están negociando. Es decir, Puigdemont lo quiere todo. Es una posición maximalista dentro de lo máximo. Es decir, es una posición que se suele llamar maximax. Esa posición es muy extrema y muy arriesgada y generalmente en los marcos de negociación no se usa, puesto que es una posición que no da espacio a la otra parte para que pueda negociar dentro de su propio espacio. Pero parece ser
combinado con el juego del gallina y con la recompensa variable, parece ser que tanto a Puigdemont como a Junts no les preocupa para nada pues el bienestar o la comodidad del Ejecutivo y del resto de actores, ¿no? Lo que quieren es conseguirlo todo, y si no está todo, entonces nosotros activamos el botón rojo. En este sentido, la posición Maximax de Junts y de Puigdemont, digamos que se encuentra con una posición Maximin de Pedro Sánchez del Ejecutivo. La posición Maximin básicamente es: nos vamos con el escenario máximo, pero dentro de ese escenario vamos a calibrar el umbral mínimo para poder tener un espacio, un margen de comodidad para los dos. Es decir, me estoy arriesgando y estoy entrando en un terreno de una posición maximalista, pero aún así vamos a encontrar el umbral mínimo para que pueda tener recursos para, por un lado, defenderme y por otro lado, moverme en el espacio negociador y en el espacio que hemos acordado, pues de una forma solvente. En este sentido, la posición Maximin, que es más cómoda para un adversario frente a la posición Maximax, pues genera un conflicto en la negociación, y ese conflicto se traduce en una escalada de conflicto que deriva finalmente en, como estamos viendo, pues cierta agresividad en la acción política. Hablar mal de los jueces, una gran tensión dentro del Congreso, todos los actores pues tensados en general. Entonces la posición Maximax de Junts dificulta muchísimo la acción del Ejecutivo, que en el fondo, al ver que hay un chicken game con una recompensa variable dentro de todo este espacio negociador, digamos que se ven necesitados de acercarse más a la posición Maximax de su contrincante negociador, que es Junts, para poder al final tener una supervivencia y no caerse por el precipicio dentro del juego del gallina. Entonces al final todo se traduce en una negociación visceral y digamos más atávica que puramente intelectual y sesuda. Por un lado Junts con la amnistía tanto de Puigdemont como del resto, como por otro lado pues el Ejecutivo de España, que pueda mantener una solvencia dentro del establecimiento de su política y poder así también tener un Congreso funcional. Dentro de todo este batiburrillo que he dicho, pues está ciertamente la clave para entender si un actor decide establecer una moción de censura como haría Junts, que ojo, Junts ahora es hegemón, por tanto no veo que Junts quiera establecer ese punto ahora, sino yo creo que Junts se siente muy cómodo dentro del marco hegemónico, dentro del panorama político español. El día que pierda Junts esa hegemonía será el día que active el botón de la moción de censura. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez y el Ejecutivo están manejando la situación para que, por un lado, Junts y Puigdemont sean los hegemónicos, puesto que si pierden la hegemonía sabemos que apretarán el botón, y por otro lado, que no tengan tampoco una posición maximax total, ya que eso implicaría que yo, sin caerme por el precipicio, tenga serios problemas dentro de mi propio proyecto y de mi propio espacio, que es Maximin. Por tanto, necesito adquirir cierta respiración, cierto espacio, cierto oxígeno que me permita hacer mis propias políticas, no tus propias políticas. Entonces, está claro, si Puigdemont pierde su hegemonía, activará el botón de emergencia. Pero si por otro lado Pedro Sánchez ve que puede prescindir de estos socios parlamentarios y tiene una oportunidad de tener solvencia política, activará el botón también a partir del 29 de mayo. Sin embargo, yo creo que hasta 2025 esto no lo veríamos. Mientras Junts sea hegemón, no lo veremos. Por tanto, yo diría que no. La respuesta es no.